Siempre agradecerte la presencia, el favor de tu atención, siempre agradecer tu preferencia por esta honorable escuela. Siempre, pues decirte un enorme gracias y vaya, pues esperamos desde el fondo de nuestro corazón estar a la altura de tus expectativas profesionales y que esto te ayude. Quiero compartirte rapidísimo también que uno de los maestros que me marcó la vida profesional, amigo Gabriel Arellano, por favor podrías apagar tu micrófono, lo veo encendido, fue el maestro y doctor, en paz descanse, Elpidio Ramírez Hernández. Él siempre nos decía que a la norma penal general y abstracta había que extraerla en pedacitos para dejarla como se quiere, como se necesita. Entonces, creo que esos conceptos que él nos dio en su momento pues fueron bastante importantes y nos dieron mucha luz a muchos abogados, incluido a mí, que bueno, pues antes de sus cátedras te puedo prometer que pues prácticamente vivíamos en una especie de oscurantismo. Y bueno, fíjate que él le decía a estas conductas antisociales, él explicaba siempre que su redacción le corresponde al legislador porque él detecta una necesidad social y la transforma. Entonces, yo quiero francamente que pues tú puedas escuchar de viva voz a mi gran maestro. Entonces, vamos a intentar hacer esto. Por favor, dime si ves una fotografía. Se ve una fotografía. Bueno, en ese caso, vamos a comenzar pidiéndole a nuestro gran maestro, respetuosamente, hasta donde esté, que nos diga con sus palabras tan llenas de conocimiento y sabiduría, ¿por qué se les llamaba normas antisociales y por qué son normas penales generales y abstractas? Vamos a hacer este ejercicio respetuosamente y bueno, pues los dejo un par de segundos con el gran maestro Elpidio Ramírez Hernández. A partir de las conductas antisociales, el legislador elabora las normas penales generales y abstractas. Este es nuestro primer gran tema, las normas penales generales y abstractas. Y cada una de estas normas contiene un tipo y una punibilidad. Cada una de estas normas contiene un tipo y una punibilidad. Ahora, una vez elaboradas las normas, lo que sigue son los delitos. Si alguien realiza una de las conductas que quedaron prohibidas en la norma penal, bueno, esa conducta sigue siendo antisocial, por supuesto, pero ya merece el nombre de delito porque hay una norma penal que así lo establece. Así que el segundo gran tema son los delitos. Ahora, una vez cometido un delito, el tercer gran tema son las puniciones. Las puniciones. Y cuando un juez pronuncia la punición, viene el cuarto gran tema, la ejecución, o sea, las penas. Así pues, tenemos primero normas penales generales y abstractas, y cada una contiene un tipo y una punibilidad. Segundo, los delitos. Tercero, las puniciones. Cuarto, las penas. ¿Alguien me puede decir, por favor, si escucharon al maestro? Perfecto, me da muchísimo gusto
que lo hayan podido escuchar. Y no es el único tema que nos puede hacer eco como para ayudarnos a nuestro ejercicio profesional diario. Fíjense que hay maestros que tenemos áreas de oportunidad, no somos los mejores. Y cuando enseñamos teoría del delito, teoría de la ley penal, desubicamos algunos conceptos. Por eso yo hacía mucho hincapié desde el principio, influenciado por el gran maestro Elpidio Ramírez Hernández, que todo concepto tiene un cajón donde instalarse adecuadamente y no podemos estar sacándolo. Por eso no podemos decir que una pena es una punibilidad y una punibilidad una punición y ocuparlo indistintamente. No si somos abogados. Por eso hemos puesto mucha atención en estos pequeños conceptos que me parecen claves y además me parecen básicos para el uso del lenguaje del jurista penal. Entonces, vamos a escuchar al respecto al gran maestro y ponemos atención. Por ejemplo, no tienen una auténtica teoría de las normas penales. Porque cuando ellos dicen teoría de la ley penal, estudian interpretación, integración, validez de la ley penal en el espacio, en el tiempo, en cuanto a las materias, en cuanto a las personas. Incluso abordan el tema de la extradición y lo que nunca estudian es precisamente la ley penal. O sea, lo que nunca estudian es el tipo y la punibilidad. Es el primer gran defecto de su teoría de la ley penal. Yo no tengo ese problema. Yo le dedico un capítulo a las normas penales y lo que estudio son precisamente las normas penales, tipo y punibilidad. ¿Te das cuenta del grave problema que tenemos los maestros al enseñar derecho penal? Puedes, a partir de esas pequeñas palabras dichas en el 2006, ¿cuál es uno de los auténticos problemas de los que enseñamos derecho penal? Que no enseñamos conceptos básicos, como la norma. Precisamente por eso comenzamos con ella. Pero también hemos puesto notoria atención en otros estadios. Hemos hecho distinciones sobre qué es punibilidad, punición y pena. Y al respecto quiero dejarte una reflexión muy linda desde el punto de vista filosófico, en palabras de mi gran maestro Elpidio Ramírez, en el sentido de que ¿es acaso esto derecho penal? La punibilidad, la punición y pena. Hablar de estos conceptos es hablar de derecho penal. De otra manera, ¿estos conceptos acaso caben en un cajón conceptual al que podemos denominar derecho penal? ¿Se puede? ¿Tú qué opinas? Vamos a escuchar al gran maestro Elpidio Ramírez Hernández. Estudian las puniciones, pero como les dije ayer, bajo el rubro de penas. Y en el capítulo de las penas va la punidad, va la punición y va la pena. No, aquí hacemos la separación muy radical. Primero las normas y ahí va el tipo y la punibilidad. Después los delitos. Después el juez las puniciones y por último el ejecutivo las penas. Ahora, esto nos permite hacer una pregunta. ¿Cómo llamarle a todo esto? Ellos dirán, bueno, todos lo sabemos, esto se llama derecho penal. Pero no hace falta pensar mucho para ver que eso es un disparate. Porque si hablo de las normas penales generales y abstractas, bueno, eso sí es derecho penal. Si hablo de las puniciones, eso sí es derecho penal. Pero los delitos son derecho penal. Los delitos son hechos que comete el delincuente. Son normatividad penal.
no, obviamente, pero también le llaman derecho penal. Las penas son derecho penal, las penas son hechos. Solo se puede llamar derecho penal a la normatividad penal, pero no a la facticidad. ¿Cómo llamarle a todo esto? Realmente es un serio problema, porque buscar un nombre que incluya la normatividad y la facticidad, o sea, que incluya objetos conceptuales y objetos materiales, no hay manera. En el campo de la filosofía está marcada tajantemente la diferencia. Uno es el mundo de los conceptos, otro es el mundo de lo material. Y nadie busca un rubro para ambos. Yo tampoco lo voy a buscar, eso es imposible. Lo único que se me ocurre es decir, bueno, todo esto es el universo penal. Eso sí está bien dicho. Porque al fin y al cabo los delitos van a desembocar en una sanción penal. Y las penas son ejecución de una norma penal. Entonces yo le llamo a esto universo penal. Fíjate cómo el gran maestro, desde el punto de vista filosófico, rechaza la idea de que el derecho penal pueda abarcar conceptos normativos y conceptos factuales. Porque él dice que desde el campo de la filosofía son aspectos incompatibles, temas de facticidad, temas materiales, temas de vivencias de todos los días, con temas conceptuales. Él decía que los conceptos y los hechos no pueden fusionarse en un mismo campo de conocimientos, y que esto la filosofía lo tiene marcado desde siempre. De manera que si nosotros tratamos de ubicar todos los estadios que estudia el derecho penal actualmente, como lo son delitos, que es pura actividad, como lo son las puniciones, que son conceptos, como lo son penas, que es otra vez la facticidad, experiencia vivencial de la persona en conflicto con la ley una vez que ha sido sentenciado, es notoriamente imposible. Entonces, él proponía que llamémosle a todo esto el universo penal. Son reflexiones muy lindas que yo dejo en tu poder para que podamos abordar el estudio del derecho penal desde una óptica más reflexiva, pensada, más acuciosa. Si llega a tu poder un asunto penal, no solamente nos debemos remitir a solicitar las copias de la carpeta o de los registros audiovisuales y verificar incongruencias entre testigos y atacar en el sentido de que el informe policial homologado tiene algunos requisitos incompletos, y creo que el mundo del derecho, queridos amigos y amigas, requiere de un pensamiento mayormente reflexivo. Esto lo supe gracias a mi gran maestro, que pues ya no está acá, pero que con mucho gusto y mucho respeto yo comparto contigo. Desde donde estés, querido amigo, querida amiga, espero que te lleves esas palabras, porque yo sé que al rato vas a descargar esta clase, vas a poder escucharla. Y vas a poder escuchar a este gran maestro las veces que tú quieras, depende de ti. Me parece que es lo verdaderamente importante. Yo creo que otros maestros vendrán también a decirte más conceptos y son todos muy valiosos, muy respetables. Pero te prometo que esta clase, que era por cierto muy larga, viernes, sábado, 5 horas cada día, así por 6 meses, pues me dejó a los 24 años más o menos que yo tenía de edad, me dejó como tocado, en el sentido de que me llamó, me exigió
un mayor trabajo reflexivo y sistematizado a partir de ese momento. Como que su cátedra hizo que mis ideas tomaran el lugar que les corresponde y quedaran un poquito más ordenadas que antes. También te he dicho que para establecer la configuración normativa, que no es otra cosa sino el conjunto de artículos o dispositivos de ley que entran en juego en un caso concreto, debemos de tomar una plantilla, la de la clasificación jurídica. Parece que esa es la que más nos ayuda en la actualidad. Sin embargo, también te comentaba que da la impresión de que para generar esta configuración normativa, este conjunto de artículos, hay que sacar de un lugar y de otro, de la ley, de nuestros códigos, aquellos necesarios y suficientes para dejar la configuración como se quiere. Hay que extraer de aquí y de allá para que todo lo pongamos en un renglón simple y elegante a manera de ecuación y podamos considerar que ese conjunto de artículos entran en juego en un caso. En palabras de mi maestro, obviamente en ese entonces no había configuración normativa, no le decíamos de esa manera, él le decía norma penal general y abstracta, pero lo entiendo ahora perfectamente a qué se refería. La norma es eso, el conjunto de artículos. Yo le llamo configuración normativa porque si estás hablando de la norma en términos legales, en términos jurídico-numéricos, pues entonces es una configuración normativa. Lo mismo, vaya. Si tú quieres establecer una norma de manera correcta, bueno, pues entonces tendrás que extraer de la ley, de a trocitos, los que correspondan, los necesarios y los suficientes, aquellos que se adecuen al caso, hasta dejar tu norma enterita. Obviamente en aquel entonces, 2006, cuando yo recibí esta gran clase, tampoco existía una clasificación jurídica como la que vino a proponer el extraordinario y gran maestro contemporáneo Rubén Quintino Cepeda. En fin, quiero que escuches estas palabras y te las lleves, por favor, en un momento o en un lugar pues muy especial aquí en tu cabecita. Parte la norma en cachitos y la dispersa. Es algo así como el bolo del padrino en los bautismos. Coge la moneda, las monedas las lanza y quedan repartidas por todo el piso. Eso es lo que hace él, toma la norma y la lanza al aire y cae la norma dividida en pedacitos, distintos textos. ¿Está claro? Eso es lo que hace. Y eso lo vemos en cualquier código penal. Basta abrirlo para darnos cuenta que así es. Sabemos que el legislador elaboró una norma y la fraccionó. Y si yo soy el padrino, arrojó el bolo y cayó por todos lados del salón. A nosotros nos toca ir a buscar todas las moneditas, recogerlas, reunirlas, para restaurar la unidad, restaurar el bolo. Hay que buscar todos los textos en los cuales aparece cada cachito de norma. El legislador la fraccionó, nosotros vamos a reconstruirla. ¿Está claro? Esta es la tarea nuestra, como teóricos, o como jueces, o como lo que sea. Estamos acá frente a textos. Hay que saber cuáles son los textos que necesitamos para conocer la norma. Y para hacerlo nos apoyamos en la fuente real. Con base en la conducta antisocial, reconstruimos todo y ya está la norma otra vez completita. ¿Está claro? Esta idea es central. Aquí está el secreto de toda la teoría. El que entienda esto entenderá la teoría. El que no entienda esto no va a saber por qué la diferencia entre mi teoría y todas las demás. ¿Alguna pregunta, alguna duda? El legislador fracciona la norma y la plasma en diversos textos. Nosotros nos enfrentamos a los diversos textos, los buscamos todos para reconstruir la norma, para tenerla completita. Esa es nuestra tarea.
Entonces, a partir de esto que te vengo diciendo, yo no sé hasta qué punto queda perfectamente claro cuál es el trabajo del defensor, de la fiscalía, del asesor jurídico victimal y del juez. Lo primero, antes que otra cosa, trabajar en la norma, no en las inconsistencias, no en que el testigo mintió. Por ahora no, eso no nos importa. Puede tomar relevancia en otros escalones, en otros niveles, o por ahorita no. Y bueno, pues me da mucho gusto haberte compartido esa voz tan hermosa de uno de los juristas, a mi parecer el más importante de toda la historia mexicana, porque lo tuve enfrente, porque supe de qué iba su pensamiento. Y te apuesto a que si él te toca, difícilmente te separas del pensamiento filosófico, sistematizado, ordenado. Y cuando todo esto lo descargas o lo aterrizas en un trabajo funcional, práctico, de todos los días, bueno, pues te convierte me parece, en un poderoso jurista. No importa si acusas, no importa si defiendes o asesoras o juzgas. Y bueno, entonces vamos a reanudar. No sé si tengas algún comentario al respecto. Yo, maestro, me encantó la forma en la que nos dice cómo tenemos que tomar toda esa norma relacionada a algo en concreto, porque efectivamente, como lo dice en el ejemplo, ¿no? El padrino del bolo, ¿no? El legislador lo esparce por todo el código y entonces hay que encontrarlo, y realmente es lo que hacemos, solo que no lo había visto de esa manera. Muchas gracias. Gracias a ti, Karina. ¿Alguien más? En el mismo sentido que comenta la compañera Karina, ya con esto queda mucho más claro entendido lo que es la configuración normativa. Hay que extraer la parte aplicable de cada norma, hay que conjugarlo. Sí, completamente. Es algo que, bueno, yo he tratado de seguirlo en 3 clases, pero él con un par de segundos lo dejó clarísimo. Date cuenta, o sea, del peso magistral de sus palabras. Era algo enorme. Y ¿qué te digo? En 5 horas de clase, todo lo que te llevabas de apuntes era tremendo. A transcribirlo toda la semana, a transcribirlo, porque había que casi memorizarlo. Y bueno, pues por desgracia, pronto dejó de dar clases en la escuela donde yo estudié, que es en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Yo fui la última generación que disfrutó de ese gran maestro. Posteriormente tuvo algún problema, entiendo, con la parte administrativa. Aspectos políticos, ¿no?, que desgraciadamente pues manchan a este país, aspectos políticos, y bueno, pues él tuvo que regresar a la Ciudad de México a seguir dando clases, y los poblanos ya no lo disfrutamos más. Puedo decirte que yo fui la última generación que disfrutó de ese gran maestro, y también te puedo decir, sin miedo a equivocarme, de que jamás he tenido frente a mí a alguien más, y he sido alumno de grandes, de enormes, que desde luego han aportado mucho en mí, pero no a ese nivel. Y bueno, pues vamos a regresar entonces a lo que es nuestro tema, que son las consecuencias jurídicas. Y bueno, pues vamos a hacerlo de la manera más pronta, ¿no? Pedro priva de la vida a Luis. ¿Cuál sería la hipótesis normativa? Bueno, privar de la vida, porque no hay variantes, ¿no? No hay variantes. Solamente tenemos una hipótesis. La configuración normativa, ya sabemos qué es eso. Desde luego, 13, 17, 21 primera, 312, 316, tiene todo lo que necesita una configuración normativa, de acuerdo con lo que hemos platicado. Aquí están todas nuestras clases juntas. Título de imputación: homicidio consumado instantáneamente, donde interviene el autor directo en forma de acción dolosa. Fácil. Con esto ya tenemos nuestra línea de arranque, como abogados, como defensores, como asesores, como jueces. Ya tenemos nuestra línea de arranque.
No hay más. No hay para dónde hacernos. Pero bueno, ya hablamos sobre hipótesis, configuraciones, el título de imputación, pero poco hemos dicho acerca de las consecuencias jurídicas, que a mí me parece otro rubro bastante relevante. Y creo que sobre este tema pocos juristas se han ocupado, como Rubén Quintino Cepeda lo ha hecho. A partir de que yo leo su obra, bueno, tiene muchísimas. Yo entiendo perfectamente cuál es la magnitud de este concepto. Y sobre esto ya hemos platicado. Los marcos de punibilidad deben de estar completamente definidos desde la fase de investigación, y ya vimos por qué. El problema es cómo lo calculamos. Bueno, habrán casos en los que son muy simples, hay una sola hipótesis normativa, no hay agravantes, no hay atenuantes, no hay sistemas modificadores como pudieran ser el delito continuado, donde tenemos que aumentar una tercera parte de la penalidad, o una tentativa donde en algunos casos, por ejemplo en la ciudad de Puebla, podemos asignar incluso hasta 2/3 de la penalidad, etcétera, etcétera, ¿no? El hecho es muy simple. Y por esa simpleza, los marcos de punibilidad igual son simples, no deben modificarse, están allí, están intocados, inquebrantables, están fijos. De 13 a 20, de acuerdo con el artículo 316, porque dice que al responsable de cualquier homicidio simple e intencional y que no tenga señalado una sanción especial en este código, o sea, al homicidio cometido sin atenuantes y sin agravantes, se le van a imponer de 13 a 20 años de prisión. Por eso, la consecuencia jurídica para un hecho tan simple como este, bueno, de 13 a 20 años de prisión. ¿Alguna duda? Evidentemente que no. Todo es simple y sin complicaciones. Vamos a decir que, bueno, tenemos una derivación de nuestra plantilla. ¿Recuerdas cuál es?